Gracias, Señor, porque eres bueno. Su misericordia permanece para siempre. Yo quería leer aquí en Apocalipsis capítulo 2. Versículo 12 ao 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 12 ao 17. Hoy vamos a estar hablando acerca de la tercera iglesia de la Asia Menor, que es la iglesia Leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido, y le daré una pedecita blanca, y en la pedecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bonito este último versículo. Son simplemente la parte que dice: en la pedecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios está hablando aquí de misterio. Dios está hablando aquí de algo personal, porque aunque estamos aquí colectivo, en grupos, pero sabemos que la salvación es individual. Y ese nombre solo recibe aquellos que tuvieron sus pies lavados en la sangre. Pero queremos aquí hablar un poquito acerca de esta iglesia. Y claro, de una forma resumida, porque son muchas cosas. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga a hablar con nosotros por algunos minutos, porque es casi imposible nosotros tener que hablar todo lo que está aquí, porque si fuéramos a hablar todo lo que está aquí en este versículo, pienso yo que 2 o 3 domingos sería poco, porque esa iglesia, ella tenía sus características, tenía sus partes positivas, sus partes
negativa. Y como hermanos, ya de conocimiento de los hermanos que esas cartas, aunque fueran enderezadas para esta iglesia, ellas siguen siendo una carta universal y para todos los tiempos. Entonces vemos que la iglesia de Pérgamo, que era ubicada en la Asia Menor, a 20 kilómetros da parte norte de la iglesia de Esmirna. É como se a igreja de Esmirna fuera mais ou menos ali em Los Sauces. E de Los Sauces para cá são mais ou menos 20 a 22 kilómetros. Pero vemos que era muito certo. Pero Pérgamo tinha uma cultura totalmente diferente. Pero a igreja de Esmirna, como falamos no domingo passado, esta igreja, ela vivia ali também na sinagoga de Satanás. E agora esta cidade, chamada Pérgamo, era uma antiga capital política da Ásia Menor. E que também foi o centro literário de grandes pensadores, como aqui já falamos, Sócrates, Aristóteles e outros mais, inclusive nosso irmão Estevão, que foi o primeiro martírio que morreu por a causa de Jesus Cristo. Ele também era judeu, helênico, era um homem culto, cheio de sabedoria. Pero essa igreja, ela estava ali, como diz aqui na Bíblia, onde estava o trono de Satanás. Estava ali, pero sabemos que Satanás, ele não tem lugar onde se quedar. Porque ele não é dueño de nada. Ele estava ali porque simplesmente havia um povo que estava lhe adorando. E nessa mesma cidade havia uma estátua proximamente com 300 metros de alto, casi la altura de la Torre Eiffel, em França, que tem 324 metros de altura. Então, se mirarmos 300 metros, para uma cidade que não era tão grande, pero eles fizeram essa estátua para cultuar ao imperador César Augusto. E ali todos eram obrigados a adorar, porque aqueles irmãos ou aquelas pessoas que não adoravam a essa estátua, eles eram consequentemente executados. Então, se esta igreja que estava ali em Pérgamo estava passando um momento muito difícil, assim como as demais igrejas. Pero esta igreja, ela tinha 5 características. A primeira característica era: vivia onde estava ubicado o trono de Satanás. A segunda, conservava o nome do Senhor Jesus Cristo. A terceira, não negou a fé em Jesus, mesmo em los dias difíceis. Quarto, por outra parte, permitia aqueles que retendiam a doutrina de Balaão. E a quinta, também permitia os que retendiam a doutrina de los nicolaítas.
Y vimos que en esos primeros versículos Jesús empieza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Cuando se habla espada de 2 filos, ya recordamos que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 3, y voy a leer otra vez, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y un 13 dice: no hay cosas creadas que no sea manifiesta en su presencia. Antes de todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces aquí está nuestro Maestro Jesús enseñando a esta iglesia que quiere tener control de la vida de aquellos que verdaderamente obedecían su palabra. Enseñando que todo está patente a sus ojos, porque la Biblia dice que los ojos del Señor están fijos a los fieles de la tierra, y Dios está viendo, contemplando todo el sufrimiento de su iglesia, porque aunque nosotros, entre comillas, no sufrimos persecución, entre comillas, pero sabemos que pasamos también momentos difíciles, porque el diablo siempre lucha para intentar nosotros pararnos. Entonces las luchas son diferentes. Por ejemplo, en la Palestina, para esa parte, ¿no? Para allá vimos allí cristianos siendo muertos, y ahora estamos viendo algunas respuestas que están sucediendo en Francia, y ahora se fue diciendo que los terroristas, cuando llegaron allí, empezaron a hablar en nombre de Alá, y algunos dicen que Alá es el mismo Dios nuestro, pero eso es mentira, porque nuestro Dios no manda a matar a nadie. Es mentira. Nuestro Dios se vino para nos dar vida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la iglesia necesita estar preparada, porque va a llegar un punto que todos los gobernantes van a llegar a una conclusión que la religión no sirve para la humanidad. Eso que va a suceder. Ya digo aquí, hermanos, que aún estamos bien, pero la iglesia del Señor, ella va a sufrir persecución. Nosotros que estamos aquí en la parte occidental, no vamos a estar exentos de ser perseguidos como nuestros hermanos que están en la
de bronce y lo asaron. Lo asaron vivo. Pero é interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo estava falando acerca dele como que é. É interessante. É algo muito bonito. Tem que ser aprovado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Como estamos diante de Jesus? Como estamos nesta situação? As perseguições são muitas. Eu sei. Pero tenemos a Cristo. Tenemos que retenerlo aqui dentro de nosso coração para que nós podamos vencer. Pero o tema dessa mensagem é si mesmo. Si mesmo. Por que si mesmo? Quando Cristo morreu por nós, seu sacrifício foi completo, foi 100%. E Deus requer de nós também 100%. Sim mesmo. Irmãos, quando a pessoa aceita Jesus, ouve a palavra de Deus, ou escute a palavra de Deus, e que aceita Cristo, quando essa pessoa aceita Cristo, estou falando de nós outros. O inimigo começa a lutar. E às vezes esperamos que nossos inimigos fueran de afuera. Pero os próprios inimigos que diz na Bíblia, o próprio Senhor Jesucristo, os próprios inimigos são pela casa. E essa igreja de Pérgamo, ali havia irmãos que verdadeiramente serviam, como já havia dito aqui, eram remanentes. Eram pessoas que não abriam mão pelas coisas de Deus e que se aferravam às promessas do Senhor Jesus Cristo. Pero agora estava havendo uma grande perseguição, e pero alguns que estavam ali dentro e pensaram a atuar de uma forma totalmente diferente. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36, 34 a 36 diz: não penseis que é venido para trazer paz à terra, não é venido para trazer paz, sino espada. Porque é venido para poner em disseção ao homem contra seu padre, à madre contra sua filha. O padre a la hija contra sua madre e a la nuera contra sua suegra. E os inimigos do homem serão os de sua casa. Interessante. Jesus empezou a dizer: eu sou a paz. Eu sou a paz. E agora está dizendo que não vim trazer a paz, sino dissensão. Hermanos, a verdadeira paz, ela entra em choque com a paz fingida. Então temos que estar preparados, porque a igreja de Pérgamo estava passando por esse mesmo processo.
Estoy resumiendo. Aquellos señores de la doctrina de Balaam y de la doctrina de los Nicolaitas. ¿Quién era Balaam? Balaam era morador. Un hombre que oraba para maldecir una nación y para bendecir. Esta era la misión de este hombre. Pero había un rey que se llamaba Balac, que era rey de los moabitas. Dice la Biblia que él en medio del ejército de Israel, cuando Israel salió de Egipto, y fue se fortalecer, y las naciones fueron temblando. Y él llamó a Balaam para que Balaam fuera maldecir a Israel. Pero Balaam no tuvo éxito porque Israel era y es la niña de los ojos de Dios. Así como nosotros, la iglesia es la niña de los ojos de Dios. Y nada puede se meter con nosotros. ¿Verdad, hermanos? Nada puede se meter con nosotros. Vimos aquí, en Números capítulo 24, 10 dice: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batieron sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí lo has bendecido ya 3 veces. Él estaba hablando con Balaam, pero Balaam no podría, porque Israel tenía a un Dios todopoderoso. Nadie puede con nosotros, hermanos. Por más débil que pensamos que somos, pero servimos a un Dios todopoderoso que cuida de nosotros. Es verdad. Pero Balaam era un hombre avarento. Tenía avaricia. Porque ese trabajo de maldecir a Israel, el rey Balac prometió dar para él oro, dinero. Y él, para no perder ese dinero, dio un consejo a Balac. Pero ¿qué estaba sucediendo aquí con esta iglesia? Enquanto Israel estaba con Dios, Dios estaba con ellos. Enquanto Israel tenía a Dios como su único Dios, Dios estaba con él. Entonces, Balaam llamó a Balac y le dio un consejo. ¿Y sabe cuál fue el consejo? No sé si ya digo aquí. Ele mandou que Balac enviara um exército. E o que exército é esse? Porque um exército, se Balac já estava com medo, porque seu exército não era capaz de destruir Israel. Israel na época tinha quase 1 milhão de pessoas. 1 milhão na época era muito. Ele mandou enviar um exército contra eles. Isso foi na expressão de uma parte de Israel. Isso aqui. E Balac obedeceu
y algunos empezaron a se involucrar com essas doutrinas. Números capítulo 31. Versículo 15 e 16. É o que diz aqui. E lhe dijo Moisés: por que haber dejado com vida a todas as mulheres? E aqui, por conselho de Balaão, ellas fueron causa de que os hijos de Israel prevaricassem contra Jehová, e lo tocante a Balaam peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aqui está a coisa que Balaam aconsejou a Balaam. Pero Balaam, por não se arrepender, porque ele conhecia muito bem el Señor de los ejércitos, pero murió. Está aquí en 31:8 de números que dice: mandar también entre los monteros a los reyes de María, el rey Su, y Rema, 5 reyes de María, también a Balaam, hijo de Beor, matado a espada. Foi muerto porque hizo el pueblo de Israel pecar. Hermano, necesitamos vivir sin mezcla. Necesitamos buscar a Deus cada dia mais com sinceridade. E não deixar que essas doutrinas venham a ser parte de nossas vidas. Fijamos que ele não solamente não adorar, solamente não buscar a doutrina de Balaam, como também a doutrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas, ellos eram cristianos, saliam de la misma rama del cristianismo, pero ellos aceptaban essa doutrina de los Nicolaitas, porque los Nicolaitas, ellos tenían un concepto que se el pueblo va a ser destruido al tombar, não tem problema de se constituir, não tem problema de adulterar e outras coisas mais estavam na Bíblia nesta doutrina. Eles seguiram o mesmo, diz na Bíblia que eles eram amigos pelo discípulo de Balaam, pero eles tinham esse conceito de praticar, de comer coisas sacrificadas aos ídolos. Para eles não teria problema, porque essa carne aqui não vai tomar, vai ser destruída. Pelo menos que a Bíblia habla totalmente ao revés. Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 12, vamos ler somente alguns versículos. Versículo 12 diz assim, de 1 Coríntios, capítulo 6, diz: todas as coisas me são lícitas, mas não todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar de nenhum.
Versículo 17 diz: "Pero el que se une al Senhor, um espírito é sobre ele. O incluir da fornicação, qualquer outro pecado que el hombre cometa, está fuera de cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca." E versículo 19 diz: "Ou ignorais que vuestro cuerpo es templo del Espírito Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis Dios, y que no sos vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios." O sea, nuestro cuerpo, nuestro espíritu ahora pertenece a Dios. Nuestra alma pertenece a Dios. Fuimos comprados esta vida por un buen precio. Por un buen precio. Y ahora tenemos que buscar a Dios. Porque la iglesia entera, el Señor dio una palabra para Dios, diciendo: "Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendría mi pronto que le contra ellos con la espada de mí." Jesús estaba aquí hablando de fuera, sino hablando para un líder, para que ese líder pudiera hablar para la iglesia de Pérgamo, porque si no el Señor iba a discutir. Esta era la situación que estaba pasando Pérgamo, pero allí había personas que obedecían a la palabra de Dios. Pedro vivió momentos difíciles, pero también vivió momentos gloriosos, porque esta iglesia, aunque no tenía cosas negativas, pero Dios lo ama, así como Dios ama a nosotros, así como Dios tiene un compromiso con nosotros, así también debemos nosotros tener ese compromiso. Y sé, sin duda ninguna, que Dios está obrando en nuestras vidas, porque necesitamos ser fuertes, necesitamos, porque día difícil vendrá, Estaba hablando estos días diciendo: hermanos, la vida de Cristo es hacer. Tenemos que nos apresurar un poquito y hacer alguna cosa para Dios, para que nosotros no vengamos a ser sorprendidos. Pérgamo está aquí. La iglesia de Pérgamo tenía algunas cosas negativas, pero Dios tenía una promesa. Y esa promesa sigue vigente hasta hoy para nosotros que somos representantes de esta iglesia aquí en esta tierra. Santidad. Simés es el tema principal de este mensaje. Vamos colocar esto.